conversando sobre lo que va a ser el origen del Estado. Entonces acá tenemos básicamente algunos aspectos que vamos a ver de cómo se origina. Hemos dicho de que históricamente, a través del tiempo y espacio, no hay específicamente que algún hecho histórico haya originado la creación del Estado, ¿no? Sino es un proceso muy relativamente, vamos a ir de acuerdo a cómo va desarrollando el contexto propio de lo que viene a ser el Estado, ¿no? O sea, la historia va desarrollando poco a poco, la sociedad también, entonces hay la necesidad de crear o generar lo que viene a ser el Estado. Pero lo que va a determinar en algunos aspectos es lo que vamos a ver. Primero, siempre el hombre lo que hace es, dentro de la sociedad primitiva, todos conocemos lo que es la sociedad primitiva. La sociedad primitiva entonces acá tenemos de que no existía el Estado. Sí existían los grupos sociales, sí, ¿no es cierto? Las tribus, la agrupación de familias, entonces, así de esa forma, ¿no? Entonces, lo que vemos que dentro de este contexto de lo que se llama la sociedad primitiva, el hombre, básicamente, vamos a ver tres características, ¿no? Acá, uno, sus necesidades las podía satisfacer en forma muy armónica y cogía de la naturaleza lo necesario que es para poder satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Tenía sus propias necesidades, el otro tenía su propia organización, ¿no? Que siempre estaba dirigido, siempre en familia, en tribus, etcétera, pero que ésta siempre era dirigido por una persona mayor o el que conoce un poco más, ¿no es cierto? El que sabe un poco más. Entonces, ahí tenemos. El otro es en torno a las clases sociales. Dentro de las clases sociales no existían clases sociales. Entonces, todos sabemos de que no ha existido clases sociales. El desarrollo de esto, es decir, cuando todo esto se genera, el desarrollo genera que poco a poco se vaya generando, conforme va avanzando poco a poco, ¿no es cierto? Poco a poco va avanzando la sociedad, va evolucionando un poco más, hasta que un momento como por ejemplo, vamos a ver un aspecto muy importante, ¿no? Muy importante. Uno de los aspectos que resalta es en la historia el hecho de que en la historia primitiva, en este caso, en la prehistoria, tenemos tres hechos muy importantes. Uno, lo que viene a ser el paleolítico y luego el neolítico, ¿no es cierto? El neolítico. El paleolítico que todos ya conocemos, el sentido propio, luego viene el neolítico, pero hay un pequeño puentecito entre el neolítico y el paleolítico, ¿no? Hay un pequeño puentecito, entonces esto viene a ser todo lo que es la prehistoria. Entonces acá tenemos el paleolítico y acá tenemos el neolítico, ¿cierto? Y acá sí hay un puentecito, ¿no?
que permite el paso del Paleolítico al Neolítico. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cómo se llama ese pequeño puentecito? Más conocido en la historia como el periodo de transición. ¿Ya? Como el periodo de transición. Nosotros somos profesores de historia y tenemos que conocer. Es el periodo de transición para saltar del Paleolítico al Neolítico. ¿Cómo se llama? A ver, chicos. Mesolítico. Muy bien, mesolítico, muy bien, Mari, muy bien, excelente, mesolítico, a eso se llama. Entonces, Mari, le vamos a aumentar un punto, ¿ya? Entonces, esta partecita se llama el mesolítico. Muy bien, excelente. Ahora díganme una cosa, ¿qué ocurre en el mesolítico para dar un salto al neolítico? A ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? A ver. En este caso, ¿qué hecho se genera? O sea, ¿qué hecho permite el paso del Paleolítico al Neolítico? A ver. A ver, chicos, ¿nadie? Es donde se inventa la escritura. No es la escritura. La escritura es de la prehistoria a la historia. O sea, el hecho cuando el hombre va dando origen a la escritura, ¿no es cierto? También se llama el periodo de transición. Está entre la prehistoria y la historia. Es decir, en esta parte. Esta es la prehistoria y acá viene lo que se llama la historia. Entonces acá tenemos un pequeño puentecito. Pues este puentecito ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombrecito tiene? A ver. Esto justamente acá es donde aparece lo que se llama la escritura. Eso sí, más sí tienes que tener en cuenta que la escritura, ¿no es cierto?, es un hecho en que nos permite el paso de la prehistoria a la historia, ¿ya? Eso es eso. A ver, chicos. A ver, profesores de historia, a ver. No se me duerman. Nadie quiere ganarse un punto, a ver. A ver, ¿cómo se llama este periodo de transición? A ver, este periodo de transición para dar salto de la prehistoria a la historia, ¿cómo se llama? A ver, para no dejarlo así en blanco. Protohistoria, profesor. ¿Cómo? Protohistoria. Protohistoria, muy bien. Muy bien, Rosy, muy bien, te ganaste un punto, ¿ya? Te ganaste un punto, muy bien. Protohistoria, ¿ya? Así es, muy bien, excelente. Entonces, la protohistoria nos permite dar paso de la prehistoria a la historia. ¿Y qué hecho se genera? Es pues el descubrimiento de la escritura.
Y la escritura no nace de la noche a la mañana, sino es todo un proceso, ¿no es cierto? Hay tres formas de escritura las que se desarrollan. Ustedes conocen perfectamente, ¿no es cierto? Conocen perfectamente. Entonces, en esa medida, poco a poco lo que a nosotros nos interesa es esta parte de acá. ¿Qué hecho sucede en el Mesolítico? ¿Qué hecho nos permite pasar del Paleolítico al Neolítico? ¿Será el descubrimiento del fuego? ¿Será la agricultura? ¿Descubrimiento de la agricultura? ¿Será el La descubrimiento de la agricultura y la cerámica? ganadería. ¿Cómo? A ver, Álvaro, La de nuevo. agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería. Todavía después es todavía, ¿ya? La Entonces, horticultura, profesor. básicamente va a ser, dentro de las tres alternativas va a ser el descubrimiento de la cerámica. Primero el descubrimiento del fuego y luego el descubrimiento de la cerámica. Eso es lo que permite el paso del Paleolítico al Neolítico. Posteriormente, ya no serán objetos eminentemente de piedra, sino ya va a haber objetos de cerámica, ¿no es cierto? O sea, ¿y quién descubre la cerámica? A ver, díganme, a ver, ¿quién quiere ganarse un punto? A ver. Entre los dos géneros, a ver, veamos rápidamente. El ¿El Homo varón o la sapiens mujer? sapiens. A ver. ¿Ah? A ver, Johnny, dime quién. No te escucho, Johnny. Un La poquito mujer, más fuerte, por... A ver. Estamos entre los dos géneros, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, a ver. A ver. Ah, está muy bien. ¿Qué dice Rubén? La mujer. Dino también perfecto, muy bien. Entonces, Rubén, te has ganado un punto. Ya es la mujer. Muy bien, Dino. Efectivamente. Las circunstancias propiamente, porque pues, todos nosotros sabemos que la mujer siempre se ha dedicado un poco al quehacer propio de la casa, ¿no es cierto? En circunstancias en que nos dice la historia en que cocinaba, pues, ¿no es cierto? Y se cayó un poco de arcilla y al final resultó siendo, pues, propiamente el cocimiento hecho arcilla, ¿no? Y que ahí se dan cuenta de que sí, la arcilla se puede propiamente convertir en un material mucho más consistente, más duro, a través del fuego. Y así de esa forma se descubre la cerámica y al descubrirse la cerámica con el fuego nos da paso pues al neolítico. Después en el neolítico vamos a experimentar otro aspecto, ¿ya? Otro aspecto vamos a experimentar, ¿no? Otro aspecto que vamos a ser muy importante, la que va a permitir el origen del Estado. Algunos de sus compañeros decían, se descubre lo que es la agricultura y luego la ganadería. Vayamos en orden, a ver chicos, ¿cuáles son los tipos de agricultura que ha existido en la sociedad primitiva?
A ver, ¿quién quiere ganarse un punto? A ver, ¿cuántos tipos de agricultura ha habido? A ver. A ver, chicos. Muy bien, la horticultura. 1, 2. A ver, vamos, complétalo, Rosa María. O Ronnie. A ver. Te escucho, Rubén. A ver, te escucho, Rubén. Los horticultores, después, ¿qué viene a ver, Rosa María? O Ronnie o Rubén, a ver. ¿Qué viene? Horticultores, Vladimir dice la agricultura, la agricultura. Rubén también dice la agricultura. A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué tipo de agricultura? ¿Está bien? ¿Estamos con los horticultores? Correcto, muy bien, ¿no es cierto? También se le atribuye a la mujer la que descubre la agricultura, ¿no? En su afán de siempre estar en la cocina preparando los alimentos, en eso ve que la semilla cae y que luego vuelve a germinar, ¿no? Y de esa forma la agricultura propiamente empieza con un tipo de agricultura llamado los horticultores, o también inicialmente también la agricultura incipiente, los horticultores y finalmente la agricultura uh, intensiva, extensiva no, intensiva, ¿ya? O sea, poco a poco. Entonces, esta agricultura, los horticultores, y cuando surge la agricultura intensiva, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar? Va a generar lo que se llama va a generar lo que se llama el excedente, ¿no? Va a generar el excedente. Esta agricultura intensiva, ¿no es cierto? Va a generar excedente. Entonces el hombre va generando excedente. Y al generar excedente, ¿qué viene después? ¿Qué genera cuando uno tiene excedente? Cuando yo tengo un poquito más de plata, tengo algunas cosas mucho más, he sembrado un poco más, tengo bastante. ¿Cómo se llama eso? Guarda las semillas y puede generarse la agricultura Guardas de las esta cosa que semillas, tiene muy que bien, ser. Diana, pero para ti en sí mismo, económicamente, ¿qué significa eso? Invertir. ¿Mm? A ver, Sería una Diana, inversión. inversión. No es inversión todavía, ¿no? No es inversión todavía. Inversión es cuando reviertes el capital, ¿no? ¿No? O sea, cuando la semilla la vuelves a sembrar otra vez. La agricultura más extensiva, efectivamente, sí, viene la agricultura más... Si vas a hacer la agricultura más extensiva, te va a generar más excedente. Vas a tener más excedente. Ese excedente se llama lo que todos nosotros conocemos, es
la propiedad, privada. Ya es tuyo, ¿cierto? Ya es tuyo. Acá Jenny más o menos dice la abundancia, excelente. Esa abundancia se llama propiedad privada, es tuyo. O sea, de nadie más puedes compartir. Si todo en una tribu, de una tribu, entonces abundancia. ¿Qué es entonces lo que hace el hombre? Genera el excedente, luego ese excedente se convierte en propiedad privada. Entonces, esta propiedad privada, ¿no es cierto?, va a requerir que alguien lo cuide, ¿no es cierto? Y así de esa forma se vaya generando mucho más excedente. Entonces, aquí es donde nace el Estado. ¿Para qué? Para justamente proteger esto que se llama la propiedad privada. ¿Cierto? A eso nace el Estado. Así es como el Estado surge y nace. Imagínense, paulatinamente, poco a poco fue el desarrollo de nuestra sociedad. Hemos empezado con el Paleolítico. Luego vino el descubrimiento del fuego, la invención de la cerámica nos permite paso al Neolítico. En el Neolítico seguimos avanzando, ¿no? Seguimos progresivamente, sigue avanzando el desarrollo cultural del hombre. Entonces se descubre la agricultura y la ganadería. Cuando se descubre la agricultura, tenemos una agricultura primeramente incipiente. Luego vienen los horticultores y finalmente la agricultura intensiva. Extensiva todavía no. Posteriormente va a venir la extensiva, ¿no? A mayor escala, mayor producción. Igual forma ocurre en la ganadería. Entonces esta agricultura intensiva, esto es lo que hemos dicho genera, ¿no? Genera lo que se llama el excedente. Este excedente. Al generar el excedente, ya entonces eso ya se convierte en propiedad privada. ¿Por qué? Porque eso yo me lo he ganado, ¿no es cierto? O no nos hemos ganado. Pero ahora, ¿quién va a proteger esta propiedad privada? Surge el Estado. Y el siguiente paso, ¿qué viene a ser? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, profesores de historia, a ver. Le aumento un punto, a ver. Si surge el Estado, ¿qué surge después? La civilización. Muy bien, la civilización está correcto, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué nos trae Clases consigo la sociales. civilización? Efectivamente. Entonces, acá sí. ¿Cuándo surge? ¿En qué momento el Estado? Nosotros rápidamente nos preguntamos, ¿cuándo surge la famosa la civilización, ¿no es cierto? Ahí tenemos la civilización. Correcto, perfecto, estamos de acuerdo. Pero acá tenemos, ¿qué le ponemos claro y preciso acá? Capitalismo todavía no, Johnny. Todavía no, Jenny, no, Johnny. Capitalismo, mira, estamos recién en la sociedad primitiva. La civilización, ¿a qué sistema de vida político nos conlleva? A ver. Está muy bien, Rubén, perfecto. Te ganaste un punto, Rubén. El Estado surge lo que se llama las clases sociales. Perfecto, Rubén, muy bien. Y estas clases sociales surgen con la civilización. Y cuando hablamos de civilización, ¿a qué sistema de vida entramos? A ver, y cuando se origina el Estado, todo eso, ¿no? A ver, chicos.
A ver. O sea, surge el Estado. Ya tenemos las clases sociales. Iniciamos primero, tenemos el excedente. Ya existe la propiedad privada. Surge el Estado. Tenemos clases sociales. Ya estamos en torno a una civilización. A ver. Muy bien, a ver, acá dice Rubén nuevamente, muy bien. Vladimir, Rubén ya se ganó un punto. Vamos a darle este punto ahora a Vladimir, ¿ya? Muy bien, esclavista. Muy bien, la sociedad esclavista. Por eso dice con la historia nosotros, cuando estudiamos las grandes civilizaciones, ¿en qué etapa de la vida social, económica y política surgió? En el esclavismo. Perfecto, acá está. Tenemos prácticamente. Entonces, la sociedad esclavista surge ya con el Estado, o sea, ya tiene el Estado, ¿no es cierto? Ya hay composición social de clases, ya existe propiedad privada, ya existe el excedente, ¿no es cierto? Ya existe el excedente. Entonces, el Estado surge con dos clases sociales. Entonces, vamos a rápidamente ver también esto. ¿Cuáles son estas clases sociales? 1 y 2. Entonces acá, quienes van a proteger y quienes van a así de simple. A ver, miren, clases sociales, quienes van a proteger esta propiedad privada y quienes van a producir. A ver, quiero sus nombres, a ver, quién se gana los dos nombres, denme a ver. ¿Quién se gana otro punto? Ustedes saben, participan chicos porque muchos han aprobado con haber participado y también tienen buenas notas, ¿no? Por eso siempre participan chicos, pocos son los que están participando. Participen, de esa forma pueden seguir aumentando más puntos sobre la evaluación, sobre los trabajos y de esa forma estar adelante, ¿no? A ver, pongámosles nombre, a ver, pongámosles nombre para estos dos. ¿A quiénes los llamamos? Aquellos que protegen esta propiedad privada y quienes se dediquen a producir dentro del sistema de la sociedad esclavista. Ustedes han dicho que es una sociedad esclavista, efectivamente, lo he dicho, ¿no es cierto? A ver, chicos. El Estado. Ya, más o menos Vladimiro. Tenemos, dice, los ricos van a proteger. El capitalista todavía no hablemos de esto. Céntrense en esto que se llama, hemos hecho la sociedad esclavista, entonces aquí hemos dicho que es, vamos a expresar mejor, modo de producción de la sociedad esclavista. Estamos aquí, en el modo de producción de la sociedad esclavista. Entonces dejemos a un lado a los ricos y dejemos a un lado a los capitalistas y nos centremos en esto que se llama los esclavistas, ¿eh? Pero la participación está bien. A ver, dice acá Ronnie, a ver, vamos a ver. Los de la clase dominante van a producir. Y van a producir los de la clase esclavista. A ver, no te entiendo, a ver, un poquito más. Ronnie, precisalo, a ver.
Ya, profesor, A ver, los Samuel. de la clase, ustedes son los que van a proteger la producción, ¿cierto? Y en cambio, la clase esclavista, los que van a producir. Ya, entonces más fácilmente, miren, Ronnie, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Quién produce? ¿Es él? Entonces acá le ponemos él, con otro colorcito le vamos a poner, a ver, con amarillito, a ver, para que resalte. ¿Quién va a producir? ¿Es él? Es el esclavo, ¿no es cierto? Es el esclavo. Y el esclavista propiamente va a ser él que va a proteger. Así de simple, ¿no es cierto? Así de simple. Entonces, ya acá aparecen dos clases sociales. Unos que van a proteger, o sea, van a cumplir la función de Estado, porque el Estado, ¿qué función tiene? Es la de proteger, la de cuidar la propiedad privada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, aquí la otra clase es la de producir, porque estos ya se van a cruzar con las manos, así, allá que trabajen los esclavos que produzcan. Yo simplemente voy a recoger, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí nace lo que se llama la clase social ociosa, ¿no? O el ocio, más conocido, ¿no es cierto? El ocio. Y de eso surgen, como por ejemplo, los grandes filósofos, como por ejemplo, o los grandes intelectuales, etcétera, ¿no? Porque no tenían nada que hacer. Y todo el día se pasaban mirando cómo crece una planta, cómo se mueven los satélites, los astros, cómo trabaja el hombre, etcétera. No tenían nada que hacer, simplemente estaban mirando todos los días y todos los días. Y de esa forma surgen los filósofos, ¿no? De esa forma también surgen los conocimientos. ¿Cómo surgen los conocimientos? Efectivamente, dentro del contexto de la sociedad esclavista, ¿no es cierto? Entonces hay que tener presente este aspecto. Entonces el Estado, ya sabemos, surge gracias a lo que se ha generado el excedente. Y el excedente genera lo que se llama la propiedad privada. Y esta propiedad privada requiere protección. ¿Quién va a proteger? Ah, el Estado, ¿no? Surge ahí el Estado. Y el Estado genera dos clases sociales, porque unos que van a proteger, cuidar, y otros que se van a dedicar a producir el esclavista y el esclavo. Y finalmente estas clases sociales van a pugnar por él. ¿Poder qué? Clases están haciendo, por eso quedará. Poder del Clases Estado. están ¿Sí? en esta casa. Joel, adelante Joel. Entonces esto va a ser así, ¿no es cierto? Entonces, bien claro, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer cuándo surge el Estado. Por eso le digo, no hay una fecha exacta, una hora, un hecho muy concreto, real de lo que existe el Estado. El Estado es un proceso paulatino de desarrollo social y cultural de los pueblos, ¿no? En torno a la forma como llegan a la civilización, ¿no es cierto? Por eso Federico Engels nos divide la historia en tres etapas. No sé si alguien ha leído. A ver, ¿alguien ha leído a Federico Engels? A ver. Nos divide en tres etapas.
tres etapas nos dividen, ¿no? Dice el salvajismo, la barbarie y la civilización, ¿no? Se dan cuenta en tres aspectos, ¿no? Es lo que nos dice Federico Engels en su obra El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada. Es un librito muy interesante la que ustedes pueden leer, ¿no? Pueden leer y conocer y tener un poco más de cultura histórica, chicos, ¿no? Yo les digo, este es el librito de Federico Engels, ¿no? La familia, el Estado y la propiedad privada, ¿no? Bien, entonces, eso es. Salvajismo, barbarie y la civilización. Salvajismo, la sociedad primitiva. Barbarie, la sociedad esclavista. Y luego viene la civilización. Esos tres nos dicen, ¿no? Esos tres nos dicen. Bien, entonces, esa es la forma como se ha originado el Estado. Y lo que hemos estado viendo ayer, como por ejemplo, es definir qué es el Estado. El Estado viene a ser, ¿no? Propiamente una comunidad ¿no? política jurídicamente establecida. Ahora, en momentos propios, pero antes no. Como por ejemplo, dentro de lo que es contexto de la sociedad primitiva, no estaba establecido jurídicamente. Era eminentemente una comunidad política, ¿no es cierto? Una comunidad política, ¿no es cierto? Todos sabemos, jurídicamente no había normas, no había leyes para poder gobernar, excepto posteriormente la que surge ¿en qué cultura surgen las normas? ¿O en qué cultura surge el derecho? A ver, ¿quién me dice? A ver. En Roma. Muy bien, en Roma, perfecto, muy bien, Joel, muy bien, excelente. Por eso hablamos del famoso derecho romano. Acá también Jenny Roma, muy bien. Y a cada uno les vamos a regalar un punto, ¿ya? Vayan sumando, vayan, miren, pocas clases ya nos quedan y no estamos sumando puntos con la participación. ¿Ya? Muy bien, qué excelente. Entonces siempre hay que tener, excepto de la cultura romana en plena civilización. Entonces ahí viene el derecho romano. Pero más antes nos dice que propiamente en Atenas es la que surge, pero lamentablemente los romanos se hacen dueños pues del derecho, ¿no? Claro, porque los proveedores de cultura, los romanos son pues los griegos, ¿no es cierto? Y la cultura griega está compuesta por, a ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? A ver. Y los griegos están compuestos por las culturas. A ver, ¿quién responde? A ver, a ver. ¿Ninguno? Muy bien, Vladimir, otro punto. Esparta y Atenas. Estas dos culturas han sido bastante desarrolladas que finalmente componen Grecia. Y Grecia es el sustento cultural de los romanos. Poco han hecho los romanos, lo único que han hecho los romanos es absorber la cultura, igual que los incas, ¿no? Los incas, ¿qué han hecho? Han absorbido el desarrollo cultural de las otras culturas pre-incaicas, ¿no es cierto? Simplemente eso era. Entonces, igualito los romanos también. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta en el desarrollo. Bien, entonces acá tenemos, volvemos a repetir, ¿no es cierto? El excedente. ¿Y cómo se genera el excedente? Hemos visto de que el desarrollo paulatino y cultural de nuestros antepasados, ¿no? Dentro del contexto de la sociedad primitiva, primeramente viene una etapa de carácter paleolítico, luego viene el neolítico, ¿no? En el neolítico es la que
se origina la agricultura incipiente, luego los horticultores, luego viene la agricultura intensiva. Dentro de la agricultura intensiva y la ganadería nace el excedente. Ese excedente va a ser la propiedad privada. Y esa propiedad privada da origen al Estado, ¿no? Al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a dar origen a las clases sociales. O sea, unos que van a trabajar y otros que no van a trabajar. Es decir, unos van a proteger y otros van a producir. Entonces, así de sencillo. Es como así surge el Estado. Y finalmente estas clases sociales van a luchar por el poder. ¿No es cierto? Por el poder. Como ya lo hemos visto ayer, como estamos viendo ahorita en el ámbito político del país, ¿no? Como los grupos políticos de ambos sectores, ahora sí podemos hablar del capitalismo, ¿no es cierto? Ahora sí podemos volver a hablar del capitalismo, ¿por qué? Porque estamos en nuestra coyuntura, ¿no es cierto? Estamos en nuestra coyuntura, porque ahora sí vivimos dentro del contexto de la sociedad capitalista, ¿no es cierto? Ahora sí vivimos, diríamos a ver quién representa al capitalismo y quién representa al pueblo. ¿Qué grupos políticos? Bueno, eso yo los dejo a ustedes, porque ustedes son los electores, ¿no? Ustedes son los que van a votar. Yo también voy a votar, pero yo ya sé quién a quién, ¿no? Pero ahorita como no hay un buen candidato que pueda realmente sostener, ¿no? Direccionar de otra forma el Estado, ¿no? Entonces, así es cómo estas clases finalmente pugnan por el poder, ¿para qué? Para ocupar él y para dirigir él el Estado, en este caso sí. Y finalmente luchan ya las clases sociales por intentar, claro, al inicio en la sociedad esclavista ya estaba bien direccionado quiénes van a dirigir el Estado. Y cuando llegamos a una sociedad eminentemente de carácter teocrático, peor todavía, ¿no es cierto? Peor todavía. Si llegamos a un estado eminentemente de carácter feudalista, peor todavía, ¿no es cierto? Se sigue todavía. ¿Sí o no? ¿Desde cuándo se instaura, en este caso, un estado, ¿no es cierto?, de una comunidad política pasa propiamente a tener una estructura jurídica? ¿Desde qué momento de la historia? ¿O con qué hecho histórico propiamente ya el Estado empieza a tener esa estructura jurídica, ¿no es cierto? Sí, cuando decimos jurídicamente establecida. A ver, ¿desde qué momento? Después de las revoluciones francesas. Muy bien, acá tenemos Ronald, la Revolución Francesa, Jenny también, después de la Revolución Francesa, efectivamente, ¿no es cierto? Efectivamente, eso es cierto, muy bien, excelente, los felicito. Después de la Revolución Francesa, por eso es que muchos no querían la revolución o no querían acatar lo que se había hecho en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Incluso las monarquías de aquel entonces, los estados monárquicos, ¿no?, se negaban a acatar, ¿no? Se negaban a acatar, incluso formaron la famosa Santa Alianza, ¿se acuerdan? La famosa Santa Alianza, que poco a poco después han ido soltando, ¿no?
a poco, sí, efectivamente hay necesidad de que el pueblo ya sea gobernado con ciertas normas, los derechos humanos, que hay que darle ciertas libertades, ya que escriban, que hagan ya lo que sea, ya listo, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Algunos también se resistían, ¿no? Como el emperador de Austria decía lo siguiente, ¿no? Que diga lo que diga el pueblo, yo hago lo que yo quiero. Entonces, ¿qué dicen ustedes? A ver, esas son las palabras del emperador austriaco, ¿no? El pueblo diga lo que diga, yo hago lo que yo quiero y punto, y se acabó, pues. El estado monárquico, donde no hay normas jurídicas. Exacto, entonces las primeras normas jurídicas surgen, ¿no es cierto?, gracias a la Revolución Francesa. Y después, ¿qué tipo de estados van a surgir? ¿Quién me da el nombre? A ver, muy bien, le aumento un punto, a ver. A ver. Eran eminentemente estados monárquicos. Y de estados monárquicos, ¿a qué tipo de estados pasamos ahora? Burocracia, más o menos va por ahí, Jenny. A ver, un poquito más, un poquito más. Un poquito más, a ver, Jenny. Monarquía. No, pues dejamos, Rosa María, justamente dejamos de ser monarquía absoluta y pasamos a una monarquía. No, capitalista, bueno, puede ser Jenny, otro, primeramente, antes de ser capitalista, no. Monarquía constitucional. Muy bien, Jenny, monarquía constitucionalista, exacto. Van a seguir siendo estados monárquicos, pero ya van a empezar a gobernar bajo una estructura jurídica, que es la Constitución. O sea, van a empezar a gobernar ya con ciertas normas jurídicas, que viene a ser la Constitución. Entonces, desde ese momento se establece lo que se llama jurídicamente establecido. Ya ves, nos vamos dando cuenta cómo poco a poco el desarrollo de nuestras sociedades va impulsando poco a poco, ¿no? Surge un Estado eminentemente de carácter totalitario, ¿no es cierto?, predominante. Y con la Revolución Francesa se empezó a concebir y a gobernar a los pueblos bajo normas propiamente. Se establecen normas para poder gobernar y finalmente se va a establecer normas que sean para una correcta convivencia social del pueblo, ¿no? Entonces, así de esa forma es como se va haciendo todo este contexto propio de carácter político, ¿no? Entonces, es muy interesante para nosotros siempre conocer la historia y que la historia poco a poco nos va dando sorpresas y nos va mostrando de cómo ha sido el desarrollo en el contexto propio de una convivencia social mucho más correcta. Ahora todos los estados, ¿no es cierto?, gobiernan bajo normas jurídicas, ¿no es cierto?, bajo normas jurídicas. Y por eso ahora se llama el Estado de Derecho. Todos ahora hacemos gala del Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos normas, ¿no? Tenemos normas, ¿no? Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar las leyes y punto, y se acabó. Eso es todo. Hasta eso hemos llegado y hasta eso es lo que hoy la historia pues propiamente nos da. Ese tipo de enseñanzas que a nosotros las tenemos que conocer los profesores de historia, ¿no? Como las normas ahora se han vuelto mucho más importantes. Y también ahora las normas son pues en cantidad. Para cada cosa hay una norma específica. Lo único que falta una norma específica es para ir al baño, nada más, ¿no? Nada más, porque para todo hay normas, ¿no es cierto? Para todo hay normas.
Lo único que nos falta es una norma, una ley que nos diga cómo vamos a ir al baño, punto. Y eso es lo único que falta, ¿cierto? Entonces, hay estados que nos hemos vuelto muy específicamente a tener cantidad de normas y hay estados que tienen normas bien específicas, ¿no? Claras y precisas. Eso ya responde al tipo de estado que tienen sus niveles culturales, ¿no? Tienen sus niveles culturales que realmente rápidamente tienen que hacer sus cosas, pero rápidamente ellos captan qué es lo que deben hacer. O sea, no necesitan muchas normas. Nuestra sociedad peruana sí necesita normas, normas específicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque rápidamente nosotros le sacamos la vuelta a las normas, ¿no? Y eso es típico y característico en el Perú. Eso, bueno, nos han dejado, nos han heredado los españoles, los famosos criollos. Ellos hacían lo que les daba la gana. Nunca les gustaba gobernar bajo leyes. Por eso había dos tipos de leyes en la época colonial, ¿no es cierto? Dos tipos de leyes. Una ley para los criollos españoles y otra ley para los indígenas, ¿no es cierto? Otra ley. Entonces, ellos respetaban sus normas también igual, respetaban o no respetaban. Peor las de los indígenas, no respetaban sus derechos, ¿no es cierto? Los hacían tiras, lo que querían. Ellos hacían los criollos sobre los indígenas, ¿no es cierto? Entonces, es así. Entonces, desde esa vez nos hemos acostumbrado a sacar la vuelta a las normas. Si queremos respetar, respetamos. Si no queremos, no respetamos. Entonces, tenemos una formación cultural aún todavía un poco incierta, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo en las calles, ¿no? El que quiere utiliza la mascarilla, el que no quiere, no quiere. Yo no quiero utilizar, no quiero, pues no me da la gana, y punto, ¿no? A pesar de que hay coacción hay, ¿no es cierto? Una coacción. Si tú no llevas, tienes multa. No, prefiero que me pongan la multa, ¿qué cosa? No, bueno, pues hay gente que tiene plata y dice, pues que me pongan aquí, pues, y pagan la multa, ¿no? No hay ningún problema, pero le sacan la vuelta, pues, a las normas, ¿no es cierto? Pues, específicamente. Entonces, eso ocurre y eso es lo que se va generando en el contexto de la historia. Entonces, todo depende de la formación cultural que nosotros tenemos o que las sociedades lo tienen. Entonces, eso es lo que nos hemos recreado hoy. Ya sabemos en torno a lo que es cultura general. Bueno, vamos a... ya en la próxima clase ya terminaremos. Van a disculparme así. Hoy teníamos que ser también estaba previsto hacer los elementos del Estado, ¿no? Los elementos del Estado ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos del Estado? A ver, ¿quién me dice? A ver, rápidamente. Es cultura general, porque esto ya hemos hecho ya en secundaria, ya conocemos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer una diferencia entre los elementos del Estado y los elementos de una nación, que son muy diferentes, ¿ya? ¿Qué es una nación y qué es un Estado? Entonces son aspectos muy diferentes. Entonces hay que tener muy en cuenta esto para que de esa forma podamos diferenciar. Entonces, como estamos hablando de Estado, entonces yo quisiera que me digan cuáles son los elementos del Estado. A ver. Muy bien, acá Rosy, territorio, población, muy bien, sigue Rosy. Bueno, humano, territorio, Saúl, gobierno, muy bien. Ya son, yo creo que ya están los cuatro, es suficiente. Eso. A soberanía también, muy bien. ¿Qué más? Y algunos también los consideran ahí, lo agregan, las normas jurídicas. Algunos también lo agregan ahí, ¿no? Algunos libros van a encontrar ustedes. Y después van a decir de que el profesor Valerio no nos ha dicho, no. Lo característico propio siempre es lo elemental, lo básico, es el territorio. O sea, el espacio geográfico donde va a estar ubicado el Estado, ¿no? O también llamado el geosistema, ¿no? El geosistema. Entonces, básicamente tenemos ahí como territorio el pueblo, ya lo han dicho, la composición humana, o que también puede ser el pueblo, ¿no es cierto? Después, luego, siempre la soberanía, dicen, ¿no? La soberanía es un hecho muy importante.
A pesar de que el Perú no goza de una plena soberanía. Eso ustedes pueden leer el libro de Pablo Macera, ¿no? Pablo Macera. ¿Por qué Pablo Macera divide la historia del Perú solamente en dos? ¿No? Independiente y dependiente. Entonces ahí van a ver de que cómo no goza de una plena soberanía, dice nuestro Estado peruano. Bueno, habría que ver, ¿no? El otro es el gobierno. Siempre el gobierno personifica el poder. Acá lo está diciendo en Maluz muy bien. Gobierno, soberanía, jurídico, coerción. Coerción está dentro de lo jurídico en Maluz, ¿ya? Lo jurídico significa coerción, porque toda ley es hecha para cumplir. Y si no lo cumples, para eso viene acá. Por eso está dividido en dos. Unos que protegen, ¿no es cierto? Estos que protegen te sancionan si no cumples la ley, ¿no es cierto? Entonces, ese es el hecho. Gobierno, derecho, las normas jurídicas siempre tienen una función de establecer la organización y atribuciones del Estado. Y como también regula los derechos y deberes del ciudadano. Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar, los deberes y derechos del ciudadano, porque nos dice ejercicio, taller de ejercicio ciudadano, ¿no? ¿Cómo nosotros nos comportamos, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ciudadanía? Se escucha en la radio. La ciudadanía no se comporta bien, se comporta bien. La ciudadanía hace lo que, bueno, en fin, de todo nos dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho en cuenta, cositas, chicos. Entonces, entonces habrían 5 elementos. Para algunos libros solamente lo consideran hasta 4, ¿no? Depende, pero nosotros debemos saber los 5, ¿ya? Entonces, cuando ustedes agarren los textos van a encontrar 4. ¿Y por qué el profesor Varela nos dijo 5? No. Entonces, sí vale, no hay ningún problema. Ahora, la diferencia entre los elementos de un Estado y nación solamente está ahí en el hecho de que una nación propiamente es aquello que se caracteriza por tener una cultura muy férrea, tiene una doctrina, y esa doctrina difícilmente se puede romper. Y donde vaya, siempre se requiere el elemento indispensable, va a ser indispensable, propiamente se convierte en el territorio. O sea, el territorio no es necesario. Cuando hablen de elementos de nación, lo único que le van a quitar es el territorio, ¿no? Porque donde vaya la población, siempre va a estar arraigado a su cultura, a su tradición, a su doctrina, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esto ya se ha dado en el mundo, ¿no? Hay naciones que han existido sin necesidad de tener un territorio, ¿no? Ya se ha dado. Entonces existe eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hable de nación, lo único que hay que obviar es el territorio. ¿Por qué? Porque lo que les une es su cultura, su tradición, su doctrina. Entonces, donde vayan y donde estén, siempre van a estar juntos. Entonces, no requieren de un territorio específico, ¿no es cierto? Entonces, a ver, una pregunta para ustedes. Israel permanentemente tiene un conflicto. ¿Con quién tiene ese conflicto? Que a diario se van bombardeando. Ahora, bueno, ya no se están bombardeando, pero por el coronavirus, ¿no? Porque permanentemente, ¿no es cierto? Muy bien con Palestina, muy bien, Uriel. Te felicito, ya te voy a regalar un punto. Muy bien con Palestina, ¿no es cierto? Entonces los palestinos han estado, ¿no? Muy bien, Darío, también, muy bien. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta en esto, chicos, es de que Palestina siempre exige, porque dice de que su territorio es Israel, y los israelitas pues no quieren, porque hace tiempo los han expulsado, los han votado. Años y años y años han sobrevivido, o sea, no han necesitado de un territorio que ya por buena voluntad de las Naciones Unidas
han conseguido un espacio que se llama la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Dentro de la Franja de Gaza los han ubicado para que por lo menos puedan vivir ahí. Y de la Franja de Gaza con Israel, de ahí te andan bombardeando, porque de toda su Palestina no va a desmayar, dice, hasta conquistar su territorio, ¿no? Que viene a ser Israel. Entonces los israelitas se ponen fuertes y ya tienen una potencia, pues, bélica, ¿no? Y fácilmente los hacen, pues, claro, la denominada Tierra Santa, esa es la disputa, pues, por la Tierra Santa, ¿no? Jerusalén, la capital, muy bien, Uriel. Edwin también, Edwin Quispe, muy bien, Edwin Quispe, la Tierra Santa, muy bien. Por decir la Tierra Santa te voy a aumentar un punto, Edwin. Muy bien, entonces sí, chicos, muy bien. Hoy ha habido bastante participación, un poco están participando, imagínate, somos bastantes y pocos están participando. Bueno, los otros no querrán tener pues un punto más. Bueno, ya chicos, eso ha sido todo por hoy. Van a disculpar más bien. Ya las próximas semanas ya estaremos haciendo otros temas mucho más importantes en torno a lo que son las normas. Ya nos vamos a centrar eminentemente a las normas jurídicas, ¿ya? Que son normas jurídicas, que a quién le decimos el sujeto del derecho, etcétera, ¿no? Y finalmente llegar a lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son nuestros deberes y derechos como ciudadanos para poder, digamos, hacer ejercicio de lo que se llama la ciudadanía? Es decir, vivir pues en la vida práctica, en el quehacer de la vida, cómo nosotros nos desenvolvemos, porque eso lleva el curso. Si nosotros realmente cumplimos con nuestros deberes, hacemos respetar nuestros derechos, etcétera, etcétera, y entraremos pues a ver eminentemente lo que es la constitución política, ¿no? Cuáles son nuestros deberes y derechos, qué capítulos de la constitución nos permiten cumplir correctamente con esto que se llama el derecho ciudadano. Bien chicos, ha sido todo por hoy y será hasta la próxima semana. Cuídense chicos, primero está la salud, ¿ya? No ir a las aglomeraciones, vayan donde sea, pero no se metan donde hay cantidad de gente, ¿no? Porque ahí está el contagio. Siempre utilicen la mascarilla, que es lo más importante, y el otro, el aseo de la mano. Nada más, esas dos cosas que son muy importantes en la vida. Bien chicos, hasta el día lunes. Hasta el día lunes, profesor. Chao, Hasta profesor. el lunes.